Facundo Iglesias Fassi. Aprende a vivir sin miedo. Curso intensivo. Entrégate completamente al momento presente. Ríndete a tu sentir ahora. Vive este instante sin resistencia alguna, ahora. Porque es lo único que puedes experimentar. Ahora. Introducción. Aprender a vivir sin miedo es una experiencia maravillosa. Es un renacer, un aprender a andar. Como el ciego al que se le ha devuelto la vista, la ausencia de miedo reinstaura la visión, lo que te otorga una comprensión de vida radicalmente opuesta a la que conocías. Cada situación, cada persona, cada actitud, cada encuentro, se viven como por primera vez. Todo se vuelve entonces mucho más vivo, más nuevo, más actual. Como un viejo mueble al que se le ha quitado el polvo de encima y luce ahora recién lustrado. Todo se torna ahora hermoso y renovado. La vida se vuelve una danza de aromas frescos y sabores intensos. Aprender a vivir sin miedo es un camino espiritual profundo, y el comienzo parece siempre lo más dificultoso. Como un niño que está aprendiendo a caminar y se lanza a dar sus primeros pasos, confiando en las manos que lo guían, depositando su fe en los brazos que lo acompañan y lo sostienen ante la primera aparente desestabilización. De igual manera, una confianza infinitamente mayor empieza a ganar lugar a medida que avanzamos en este camino hacia el despertar de la conciencia. En este camino se apunta a eliminar de la mente todo vestigio de miedo. No estamos haciendo referencia al miedo instintivo del ser humano. No estamos hablando de una fobia. Aprender a vivir sin miedo es aprender a liberarse de todas las creencias que parecen lógicas y normales, pero que te hacen sentir vulnerable, débil y solitario. Es un camino de honestidad que acaba por derribar la absurda idea de que la vida es dura, injusta y que puede abandonarte en cualquier esquina. Porque ese infundado miedo es el que nos lleva a buscar seguridad y estabilidad donde no la hay, es decir, en el mundo material. Y pasamos por alto el hecho de que la seguridad y la estabilidad forman parte de nosotros mismos y salen a la superficie a través de la confianza en la vida misma. Es decir, en vez de aceptar al miedo como algo lógico y natural de nuestra mente humana e intentar acallarlo buscando distintos tipos de seguridad mundana, erradicar el miedo de tu mente te coloca en un estado de contemplación desde el cual vives tu vida con total confianza y naturalidad, con plena certeza de que todo está bien. Es un darse cuenta, un hacerse consciente. Es entregarse plenamente a la conciencia del ser y vivir desde ese espacio. Es un camino que tarde o temprano todos los seres humanos habrán de recorrer, porque el destino es uno e inevitable. El despertar de la conciencia. Desde hace miles de años, el mundo ha sido testigo de esto con grandes ejemplos, de manera que no soy el primero en despertar, ni tampoco el último. Tú que escuchas esto lo harás en su debido momento. Quienes estamos en el camino andamos por ahí sin hacer demasiado ruido para no despertar bruscamente a nuestros hermanos que aún duermen, pero estamos alerta y dispuestos para acompañar y enseñar los primeros pasos en el nuevo mundo a quienes empiecen a despertar y requieran nuestra ayuda. Pero debes saber, antes de encaminarte hacia la luz, que tu única guía, la cual es absolutamente plena y confiable, está en tu interior. El problema estriba en que la creencia en el miedo te impide oír a tu guía interno. Dicha es la razón por la cual te encuentras perdido en el mundo, buscando desesperadamente algo, pero que no sabes ciertamente de qué se trata, porque si eres honesto, verás que jamás lo has conseguido. Mas cuando encuentras aquello que parece ser lo que era que buscabas, acaba tarde o temprano por dejarte insatisfecho, con un mal sabor de boca, y vuelves entonces a seguir buscando, pero aún más desorientado que antes. Esa búsqueda sin sentido termina por agotarte.
te cansa, te aburre y hasta te hace dudar del sentido de tu propia vida. Y todo esto sencillamente por abrigar en tu mente la descabellada idea de que el miedo es real. Pero una vez has identificado la causa del problema, la solución queda a tu entero alcance. Solo debemos erradicar la causa y sus efectos desaparecerán. Lo maravilloso e interesante aquí es que no se trata de un erradicar tal y como lo conocemos, lo cual sería expulsar la causa del conflicto, sino que más bien se trata de un erradicar un tanto inclusivo. No estamos tratando de eliminar nada, ya que eso implicaría rechazo, y el rechazo es síntoma del miedo yacente debajo. Estamos entonces yendo directamente a analizar la causa de todo conflicto para ponerla bajo la luz y comprobar su falsedad. Y una vez hemos visto su insustancialidad, simplemente dejamos de otorgarle valor e importancia. Así, la causa de toda desarmonía en tu vida empieza a hacerse cada vez más insignificante y acaba desapareciendo, y con ella sus aparentes efectos. Tal vez juzgues de antemano este camino como difícil o imposible, incluso hasta incomprensible. Pero como ya he dicho, dispones de tu guía interno que está ahí justamente para acompañarme en este camino. Tal es su función. Mas al no poder oírle porque tienes toda tu atención puesta en el ruido que te genera el miedo, se requiere de ti un poco de buena voluntad, un esfuerzo para quitar tu atención del miedo y sus aparentes efectos por un instante, y que entonces puedas oír la voz de tu guía interno. Con un instante basta para que él te recuerde que hay una tarea importante que debes realizar, mucho más importante que cualesquiera otras puedas concebir. Tu tarea aquí es despertar, y en tu guía interno encontrarás los pasos que debes seguir. Él te dirá todo lo que debes hacer. Esa es la llamada que en algún momento todos oímos y que tarde o temprano todos atenderán. Quienes ya hemos contestado estamos aquí, aprendiendo a vivir sin miedo. A continuación, dispones de un intenso resumen que te otorgará una comprensión general del tema central de tu vida. 10 capítulos introductorios que pretenden arrojar luz sobre tu mente. Espero te sean de utilidad. Para consultas o contacto, puedes encontrarme en los siguientes enlaces. Encuéntralos en la descripción del vídeo. Puedes visitar también la página web www.cuestionandoverdades.blogspot.com. Facundo Iglesias Fassi. 1. ¿Cómo escuchar la llamada? Muchas personas se inician en este camino cuando ya se han cansado de sufrir y hartos de no encontrarle sentido a la vida buscan otra manera y se abren a este tipo de enseñanzas. Otros se abandonan por completo y es entonces cuando la vida los recoge delicadamente para encaminarlos. También hay quienes han tenido experiencias que han transformado súbita y radicalmente su percepción de la vida. Y hay quienes sin saber cómo ni por qué, ni siquiera cuándo, nos encontramos viviendo sin miedo y enseñando a otros que es posible hacerlo. De manera que lo importante no es cómo se presenta la llamada, ni cómo hacer para oírla. De hecho, el sonido de la llamada es constante y tú lo pasas por alto. Pero de todas maneras, las formas poco y nada importan aquí. El contenido, la respuesta es lo que nos mueve. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, estás oyendo tu llamada? ¿Contestarás esta vez? 2. Una vez atendida la llamada, lo primero que se nos enseña es que debemos conocer a fondo el mecanismo de funcionamiento del miedo, ya que en dicho mecanismo radica el anclaje en nuestra mente. Veamos entonces cómo se desenvuelve el miedo, cómo opera en nuestra mente. Su accionar es tan directo como eficaz. Se disfraza para que no lo reconozcas. Se hace pasar por tu conciencia y desde ahí te dirige como una marioneta. Y no puedes soltarte de sus hilos porque no los ves. No percibes las ataduras. Estás cegado por la confusión del engaño. Su voz retumba en tu mente y pareciera que no puedes oír nada más. Es lo primero que oyes al despertar y lo último que escuchas antes de dormirte. Está siempre ahí,
hablándote a lo largo de todo el día, incluso durante tus sueños, pretendiendo aconsejarte, diciéndote qué hacer, qué pensar, qué decir. Y no puedes por menos que hacerle caso al creer que esa es la voz de tu conciencia, esa voz que te dice que eres víctima algunas veces y otras culpable. Es lo que se conoce como ego. Un sistema de pensamiento basada en la creencia en el miedo y la separación, lo cual es la causa de toda enfermedad. De hecho, la enfermedad no existe y es solo una creencia en la mente. Corrige ese error fundamental. Devuélvele la cordura a tu mente y tu vida se verá libre de toda enfermedad, sea cual sea la forma en que ésta se manifieste. Esta confusión explica el porqué de que la voz de tu conciencia, en la cual se supone deberías poder confiar plenamente, haya sido hasta ahora tan inestable, tan fluctuante, tan variable y hasta contradictoria. Cuestiónala y comprobarás su incoherencia y su demencia. ¿No es esa la voz que ha de estar siempre donde tú estás y que te habla de una forma clara, consistente, confiable e inequívoca? Tú eres tu conciencia, ese espacio que da lugar a los pensamientos. Tú eres el creador de tus pensamientos. Tú eres conciencia. Por eso debemos estar alerta, porque la confusión es grande. Nuestra tarea consiste entonces en concentrarnos en observar el miedo operando en nuestras vidas para poder así desenmascararlo y llevarlo ante un juicio justo. Debes estar muy alerta, porque el ego encontrará miles de trampas para impedir que lo veas tal como es, ya que su existencia depende de que tú continúes creyendo en el engaño y lo sigas viendo como la voz de tu conciencia, y por tanto, juez de tu verdad. 3. Ahora que ya sabes que hay una voz en tu mente que te ha mantenido engañado todo este tiempo, pero que aún continúas preso del engaño, presta atención. Vamos a exponer algunos aspectos del sistema de pensamiento controlado por el miedo, a fin de que puedas ver algunos de sus trucos. A través de su disfraz, el miedo interpreta el papel de juez y dictamina lo que es bueno y lo que es malo. Y tú lo aceptas porque crees que es un juicio proveniente de tu conciencia. Por medio de esa división entre lo bueno y lo malo, el miedo te induce a juzgar permanentemente todo lo que te rodea y etiquetarlo como positivo o negativo. Observas entonces tu entorno y solo puedes ver separación, divisiones sobre las cuales vuelcas el juicio del miedo y etiquetas los distintos aspectos y creencias de tu vida, definiéndolos como buenos o malos, y algunos matices que son un poco buenos y un poco no. Y así, sin darte cuenta, te encuentras un día juzgando tu propia vida como algo bueno o algo malo. A esas alturas te encuentras en un callejón oscuro, y te has adentrado tanto que no puedes ver la salida. Pero para eso es que cuentas con tu guía interno, ya sabes. Entonces, bien, a través de esa división y juicio, empiezas a agrupar conceptos que consideras buenos por un lado y conceptos que consideras malos por otro. Y adoptas para ti el grupo de creencias que has juzgado buenas, y tal vez algunas que pertenecen al otro grupo. De esa manera es como forjas tu personalidad. Y a partir de ahí ya conoces cómo funciona el nivel de las personalidades. Creencias e ideales agrupadas por un lado enfrentándose con sus opuestos, agrupados por otro lado. Guerras, hambre, carencias, necesidades. El mundo que ves a diario. Pero volviendo al nivel de la no forma, ahí donde yace la causa de todo, ahí donde la vida es, vemos cómo has llegado, conducido por el miedo, al punto de juzgar tu propia vida y a ti mismo como bueno o malo. Y la trampa aquí es que todo lo que juzgas negativo parece acecharte a la vuelta de cada esquina, y para peor, lo que consideras bueno y motivo de felicidad es siempre algo pasajero. Jamás has encontrado la felicidad plena, constante y eterna. Entonces ahí vas, esforzándote por conseguir aquello que crees es motivo de tu felicidad, pero movido por el miedo que te genera la idea de no encontrarlo. Mas una vez lo alcanzas, te envuelve el miedo de perderlo. Y a toda esa paranoia se le suma la angustia y el miedo de pensar que alguna de las fatalidades que crees ver a tu alrededor pueda caer sobre ti en cualquier momento y sin previo aviso. Y a eso es lo que llamamos vivir.
una absurda idea que hemos fabricado al permitirnos ser controlados como títeres por el miedo. Pero tranquilo, que siempre dispones del valor necesario para enfrentar tu miedo y ver cómo se desmorona todo su desquiciado teatro y sus esquizofrénicos personajes. Tan solo debes decidirte a hacerlo. No caigas en la trampa que te impone el miedo al hacerte pensar que esta tarea es muy difícil cuando no imposible. No lo escuches, no hagas caso a lo que te dice. Reconoce tu valor y decídete de una vez por todas a disolver el miedo en tu mente y vivir entonces sí una vida plena y feliz, en paz. Ahora es cuando se requiere honestidad de tu parte, para que entonces puedas ver lo absurdo de todo este engaño fabricado por el miedo. Lo tienes arraigado en tu mente, y para desprenderlo debemos primero comprenderlo. Él controla todo tu sistema de pensamiento, te dice qué pensar y qué creer. Es el miedo el que ha erigido una imagen de ti mismo que no puedes rechazar porque lo ha hecho a través de tu personalidad, por lo cual te sientes completamente atraído y atado a dicha imagen de ti mismo. Estás tan identificado con tu personaje que ni siquiera puedes verlo, ni tampoco puedes ver la obra, ni el teatro, ni mucho menos al titiritero. Y es justamente viendo directamente a los ojos del titiritero como puedes desmoronar toda su insana fabricación. Es entonces, al enfrentarte cara a cara con tu propio miedo, cuando tiene lugar el gran salto, ese que te eleva a un nivel superior de comprensión. Tú puedes dar el gran salto, no hay duda alguna sobre ello. Solo el miedo puede hacerte dudar al respecto. Pero ahora estás conociendo sus trucos y cómo funciona. Ya tienes una herramienta con la cual trabajar para evitar caer en su engaño. Analiza ahora tu personalidad con mucha honestidad y verás cómo está basada en ideas y creencias que has adoptado como propias, pero que previamente habías juzgado como buenas o malas. Eso evidencia el miedo presente en sus cimientos y por tanto su falsedad. Y si la causa es falsa, sus efectos no pueden no ser falsos. Por tanto, tu personalidad es una gran farsa. Presta mucha atención ahora, pues no quiero que sufras. Cierto es que tu personalidad, eso que crees te define y dice quién eres, es falso. Pero no caigas en pánico. No hay nada de malo en ello. El hecho de que evidenciemos y comprobemos tal falsedad no implica que tu personalidad sea mala. No tiene nada de malo. De hecho, te gusta en muchos aspectos y en otros no tanto. Puedes trabajar esos puntos si quieres. Puedes a su vez disfrutar de tu personalidad, pero ahora ya sabes que es falsa. Por tanto, en vez de identificarte con ese personaje y su personalidad, y creer que tu vida se va en ello, puedes ahora disfrutar y hacer uso de esa personalidad para relacionarte con otras personas, pero de ahora en más sin identificarte, sin apegarte y sin sufrir. Simplemente contemplando, admirando y alerta a los movimientos y trucos con los que el miedo intentará engañarte y regresarte de nuevo al callejón oscuro del cual estamos intentando salir con la ayuda de nuestro guía interno. 4. Ahora observa esto. Si todo este tiempo has sido engañado, eso quiere decir que, literalmente, no eras consciente de las cosas que hacías o decías. Es decir, en todo tu pasado no has sido consciente ni un instante. Eras un inconsciente literal. No estabas en tu sano juicio porque te encontrabas juzgando a través del miedo constante. Y como a todo loco, bien sabemos, no se lo puede declarar culpable por no estar en su sano juicio. De hecho, casi nadie está en su sano juicio, si no, no actuarían como lo hacen y el mundo no sería como lo vemos. Entonces, si nunca has sido consciente de absolutamente nada, ergo no puedes ser culpable de absolutamente nada. Sin importar qué haya acontecido, sin excepción alguna, eres total y completamente inocente. En última instancia, como todo pensamiento proviene del miedo, la culpabilidad no deja de ser una creencia, y como tal, es completamente falsa. ¿Cómo podrías ser culpable de algo cuando estabas siendo tan engañado que no podías ver? A causa del miedo, tu atención se centra en la forma. Entonces la verdad de la vida misma, yacente más allá de la forma, queda vedada para ti. Al darle atención e importancia,
Es decir, al otorgarle realidad al mundo de las formas y nada más, quedaste completamente ciego. ¿Quién en su sano juicio culparía a un ciego de chocar una mesa y tirar un vaso de vidrio al suelo? Si estuvieras en tu sano juicio, la idea de juzgarte culpable de algo no tendría cabida en tu mente. Solo al ver y reconocer tu inocencia absoluta, encontrarás paz. Pero recuerda que no estamos buscando comprobar tu inocencia. Por el contrario, estamos comprobando que la culpabilidad no existe. La inocencia siempre estuvo ahí, y la verás una vez hayas eliminado tu creencia en la culpabilidad. No hay que encontrar nada, simplemente debes correr el velo que cubre y obstaculiza tu inocencia y tu verdad, porque tú eres la inocencia en acción. Entonces, bien, fuiste engañado y creíste ser culpable, pero era todo una mentira. ¿Por qué entonces te empeñas en creer que tu hermano es culpable por lo que ha hecho? ¿No ves acaso su ceguera? Él está siendo engañado igual que tú y no lo sabe. ¿Cómo entonces puedes juzgarlo culpable? No olvides que estábamos buscando comprobar que la culpabilidad no existe, y no podrías verla en tu hermano si en verdad creyeras que no existe. Al verla en tu hermano estás afirmando que la culpabilidad es real, y si es real para tu hermano, es real para ti que la ves en él. Evidentemente, te sigues percibiendo culpable a ti mismo, y ahí se esconde la causa de que aún no experimentes esa paz que tanto deseas. Debes ser consistente y constante para ir más allá de tus creencias y ver el miedo a la cara. Debes poner un poco de buena voluntad. Tu guía interno está esperando que le des lugar para él poder manifestarse en tu vida. Entonces y solo entonces volverás a oír la verdadera voz de la consciencia. 5. Veamos un poco ahora cómo es el funcionamiento de la mente humana, la cual piensa y esos pensamientos son proyectados. Esa proyección da lugar a la percepción a través del mundo de las formas, de manera que el mundo que percibimos no es más que un reflejo de los pensamientos de la mente. Lo que sucede es que el ser humano es consciente de algunos pensamientos y cree que eso es todo, sin darse cuenta que existe una gran parte de pensamientos de los cuales no es consciente y que son justamente esos pensamientos inconscientes los que se proyectan sobre el mundo de las formas. Esto es algo que a estas alturas el ser humano debería saber y comprender. Pero bien, tal vez para ti sea algo nuevo e incomprensible, mas te invito a que confíes en que esto es así hasta que desde tu interno lo sientas, y entonces sí, ya no habrá duda alguna, porque cuando la verdad se hace consciente, su luz elimina todo vestigio de duda y temor. Así bien, lo que te rodea es entonces un espejo que refleja una parte de ti que no puedes ver y de la cual no eres consciente. Y no hay nada de malo en eso. Así funciona el mundo que percibimos. El problema es que mucho de eso que ves ahí fuera no te gusta. Entonces lo rechazas una y otra vez, pero siempre que vuelve a manifestarse en tu vida. Y no logras comprender porque siempre vuelve aquello de lo cual quieres deshacerte, sin darte cuenta de que forma parte de ti y por eso va a donde tú vas, hasta que dejes de rechazarlo y lo aceptes. A través de esa aceptación es que puedes hacerte consciente de una parte tuya de la cual no eras, y esa proyección deja de tener lugar entonces. Ahora entiendes por qué el mundo te parece amenazante, porque el miedo amenaza tu mente constantemente. Pero tranquilo, que estamos en camino de aprender a vivir sin él. Como podrás ver, aquí radica la explicación de por qué la culpabilidad que proyectas en tu hermano es un reflejo de tu propia culpabilidad escondida en tu inconsciente. Hazte consciente entonces para que todo lo que yace ahí escondido pueda ser liberado y puesto ante la luz de la verdad. Solo entonces verás la culpabilidad desaparecer de tu mente sin dejar vestigio alguno, e instantáneamente desaparecerá del mundo que proyectas. Ve a la causa de todo y comprenderás sus efectos. Con la comprensión llega el amor y con él la paz.
6. Hagamos un resumen para clarificar lo expuesto hasta aquí. Tienes una mente, la cual genera pensamientos. Dichos pensamientos tienen el poder de manifestarse como forma. Tú eres consciente de una pequeña parte de esos pensamientos y el resto queda escondido en tu inconsciente y desde ahí se proyectan en el mundo que percibes. Como podrás ver, esto pone de manifiesto la falsedad de otra creencia que tienes muy arraigada, y es que tú eres víctima del mundo que te rodea. Pero si el mundo que te rodea es una proyección de tus pensamientos no conscientes, los cuales forman parte de ti, esto te coloca a ti, tu mente, como causa de lo proyectado ahí fuera. Y lo proyectado es entonces efecto de la causa interna, es decir, tus propios pensamientos inconscientes. Entonces tú que eres causa, no puedes verte amenazado siquiera por los efectos que generas. Los efectos no pueden atacar su propia causa, de igual manera que tú no puedes atacar la causa que te da existencia. De hecho, ni siquiera eres consciente de cuál es la causa que te puso aquí, mas no te preocupes que pronto comprenderás que eres la causa misma, a pesar de ser intrínsecamente efecto de una causa infinita, la única causa. De manera que si no puedes ser víctima, porque en últimas no hay nada ahí fuera que no sea parte de ti mismo, tampoco hay nada ahí fuera capaz de ser culpable. Vemos aquí cómo victimismo y culpabilidad se desmoronan y pierden el sentido que jamás tuvieron. Así es como empieza a derrumbarse todo el sistema de pensamiento basado en el miedo. Lo falso empieza a desaparecer y lo que queda es la verdad. El miedo comienza a disolverse en tu mente y poco a poco recuperas la visión. Estás aprendiendo a vivir ahora sin miedo. Para eso es esta experiencia humana, para aprender del error. Aprende entonces de tu error. Sé honesto contigo mismo y reconoce que te has equivocado al haber juzgado a tu hermano. Da igual si lo creíste culpable o víctima, el juicio está basado en el miedo y por tanto era un juicio falso y erróneo. Pero presta atención y no caigas en la trampa de culparte por haber estado equivocado todo este tiempo en que mantuviste el juicio como lo primordial en tu vida. Al miedo le fascina engañarte de esa forma, mas el error no implica culpa ni castigo, solo necesita corrección. Corrige entonces tu error ahora. No lo juzgues, solo acéptalo. Reconoce que antes creías en el victimismo y la culpabilidad y ahora que resulta ser todo falso no sabes ya en qué creer. Sé verdadera y profundamente honesto contigo mismo. Es el mayor acto de amor que puedes hacer. Incluso hasta puede que dudes de estas palabras. No hay problema con ello mientras continúes siendo honesto contigo mismo. Y si no entiendes nada y ahora dudas de todo, reconoce profundamente que no sabes nada y da lugar a tu completa ignorancia. Olvídate de lo que tu personaje y su personalidad creían saber y busca en tu interno la honestidad necesaria para reconocer tu ignorancia. Solo entonces la voz del verdadero conocimiento, tu guía interno, te hablará de manera clara e inconfundible, y tú le oirás. Habrás contentado entonces por fin la llamada. La habrás contestado. Hasta entonces, sé lo más honesto que puedas contigo mismo, y a medida que seas más y más profundamente honesto, notarás tu andar en este camino, y cuanto más avances, más honestidad irás adquiriendo. Confía y ten fe. Has probado 1000 formas de hallar paz y felicidad en el mundo, y todas te han fallado, y seguirán fallándote, y lo sabes. Dale una oportunidad a tu interno. Date una oportunidad a ti mismo. El momento es ahora. (7) El capítulo anterior finalizó con una palabra muy importante. Ahora. El ahora es ciertamente el único tiempo que existe. Cada inspiración que realizas, la haces en el ahora. Cada exhalación que liberas, la sueltas en el momento presente. Esto siempre ha sido así,
Lo sabes y no hay nada que puedas hacer al respecto. Por mucho que lo añores, el pasado ya no existe. Y por más que lo intentes, nunca alcanzarás el futuro, porque cada vez que llegas a él, lo haces en el único momento posible, ahora. Hacerse consciente de esto es fundamental. Y estamos yendo aquí más allá de la lógica de la estructura del tiempo. Estamos haciendo referencia a ser conscientes de la hora. Y para hacerse consciente se necesita coherencia. Pensar, sentir, actuar en perfecta coherencia, la cual solo tiene lugar en el ahora. A través de esa coherencia es cuando nos hacemos conscientes de la plenitud manifestada en cada instante de nuestra vida. A ese sencillo acto de amor se lo conoce como vivir en paz. Vayamos entonces por parte para llegar a esa coherencia. Empecemos con el pensar. Debes prestar mucha atención a tus pensamientos. ¿Qué te dicen? No en la forma, sino en la implicancia. ¿Te hablan del futuro? ¿Te susurran cosas del pasado? Notarás que rara vez te hablan del presente. Y esto se debe a que la función de esos pensamientos provenientes del miedo y que saturan tu mente constantemente es quitar tu atención del momento presente, sacar a tu mente del único instante real del que dispone y trasladarla a un tiempo irreal, ilusorio, ya sea pasado o futuro. Es decir, el sistema de pensamiento basado en el miedo te distrae del presente con el único propósito de interrumpir tu coherencia natural y así tener él cabida en tu mente. Se esfuerza al máximo por sacarte de tu coherencia y ciertamente lo logra, ya que si estuvieras en coherencia el miedo tendería a desaparecer. Vemos entonces cómo el pensar deja de ser algo práctico y de utilidad una vez puesto al servicio del miedo, el cual lo convierte en una herramienta de distracción a fin de perpetuar su presencia en tu mente. De ahí se deriva esta catarata de pensamientos inútiles que te privan de tu silencio, al invadir tu mente con toda clase de ruidos molestos, los cuales son el eco de esa voz que has confundido con tu conciencia, pero que no son más que gritos de terror, obstaculizando y entorpeciendo la comunicación con tu guía interno. Es hora de reconocer la voz que habla a favor del miedo para poder dejarla de oír y retornar a la coherencia. Ya vimos cómo el miedo trabaja nuestro pensar. Veamos entonces nuestro sentir. Hasta ahora has creído que lo que sientes es causado por las distintas situaciones de tu vida. Así te entristeces cuando un ser querido abandona a su cuerpo, o te alegras cuando nace un niño en tu familia. De nuevo, no hay nada de malo en eso, pero no deja de ser una creencia, una interpretación, porque tus emociones son causadas por tus pensamientos, de manera que no son las situaciones que vives capaces de alterar tu estado emocional, sino tus propias interpretaciones acerca de dichas situaciones. Tus pensamientos en base a lo que sucede es lo que determina aquello que sientes. Así que en vez de culpar a lo externo por cómo te sientes, puedes ahora analizar tus pensamientos en busca de la causa de tu sentir. La trampa se encuentra aquí en cuando vas a buscar la causa de tu sentir en tus pensamientos, te encuentras con otro pensamiento que te dice que eso puede esperar y que ahora lo urgente es atender ese sentir que evidentemente es muy malo, ya que si no lo pasarías por alto. Entonces este nuevo pensamiento que te lleva a juzgar tu sentir como algo negativo y a rechazarlo para poder sentirte mejor. Y así te pierdes nuevamente en un laberinto sin salida que te impulsa a actuar de manera no coherente con tu sentir. Y esto sucede al no querer sentir eso que estás sintiendo. Mas date cuenta que no quieres sentirlo porque un pensamiento, falso por cierto, te ha hecho creer que eso que sientes no merece ser sentido y que por tanto debe ser rechazado. Y no se detienen ahí los pensamientos, ya que aparece otro pensamiento que te alienta a tener paciencia y esperanza, diciéndote que lo que sientes ya pasará y en el futuro te vas a sentir mejor. Pero el futuro es falso, y lo único real es que ahora te sientes como te sientes y no quieres sentirlo, lo cual es por cierto ilógico.
Y a todo este embrollo se le suma el hecho de que no puedes por menos que terminar juzgando a lo externo como causa de tu sentir, ya que nunca diste con el pensamiento que lo produjo en verdad. Y es entonces cuando te encuentras reaccionando frente a las situaciones de tu vida. Y es ahí cuando todo se vuelve caótico, porque tu reacción proviene del miedo, y el miedo genera caos. Así es como a causa del miedo pierdes tu coherencia natural entre pensar, sentir, actuar, y acabas por sufrir tu vida en vez de vivirla. Así que la solución viene a través de la coherencia. Y lo único que es siempre coherente en ti es tu sentir. Es por eso que el primer paso debe ser sentir lo que sientes. No juzgarlo, no interpretarlo, no pensarlo, sentirlo, simplemente sentir lo que sientes. Tal es el umbral que debes franquear si la coherencia ha de retornar a tu mente. Y te aseguro que así ha de ser, ya que ha retornado en mí. Más allá de ese umbral, una vez que te abres a sentir lo que sientes con total honestidad y libre de todo juicio, se encuentra la experiencia, y solo tu guía interno sabe qué es lo mejor para ti. Yo solo te puedo adelantar que tras todo sentir yace la paz que todo lo sostiene. La decisión es tuya ahora. Nadie puede obligarte a sentir con honestidad aquello que sientes. Solo tú puedes hacerte tan magnífico regalo. Y solo te lo puedes dar en el ahora. Por eso la importancia y el poder que tiene el momento presente, al ser el único momento en que puedes sentir eso que sientes. Ahora mismo es cuando y donde tu vida está teniendo lugar. El presente es la puerta al conocimiento abierta de par en par. La decisión de entrar es toda tuya. Más allá del umbral, tu guía te conducirá. 8. Es momento ahora de que dejes de ver tu vida como si de una línea de tiempo se tratase. Tu vida es ahora, porque la vida es siempre ahora. Primeramente cometemos el error de creer que la vida es eso que sucede entre el nacimiento y la muerte. Pero eso es simplemente la vida de un cuerpo humano, y eso dista mucho de ser vida. De hecho, como percibes la vida con ese horizonte tan limitado a causa del miedo en tu mente, crees que la muerte es real. Mas la muerte, así como la limitada versión de vida que contemplas, son meros pensamientos de tu mente impulsados por el miedo, a fin de que no descubras la verdad que yace tras lo que percibes como vida y como muerte. Y es que todo y lo único que existe es vida, porque la vida es. Si no es, no existe. Y si bien existe, entonces es. Para tu mente turbia esto es lógicamente incomprensible, ya que de hecho percibes la separación como algo real. Tu mente está dividida por el juicio del miedo y todo lo que percibes da fe de esa división. Entonces crees que hay cosas vivientes y cosas carentes de vida. También crees que entre tú y tu hermano hay un espacio que os separa. Crees asimismo que en ese espacio no hay nada, cuando en realidad todo lo que ves y lo que no ves pero que está ahí es. Si es, existe. Y si existe, es vida. La vida es todo lo que existe. Esos espacios, divisiones y separaciones, esos evidentes seres vivos y esas cosas evidentemente carentes de vida, todo eso en su conjunto y todo lo que no alcanzas a imaginar, están teniendo lugar ahora y son la vida. Obviamente tú formas parte de esa vida absoluta y que simplemente es. Por eso es que todo lo que ves es. Pero como el miedo controla tu sistema de pensamiento, te distrae constantemente a fin de no permitirte ver con nitidez. Entonces tu visión es reemplazada por tu vista que se limita a la forma. Y lógicamente percibes distintas formas por distintas partes y en medio de un espacio vacío. En medio se encuentra el espacio vacío. Hasta que tu visión no sea reinstaurada, no podrás ver la verdad que te envuelve. Mas solo tu guía interno puede reinstaurarla. Lo bueno es que para oírle ya sabes qué debes hacer. Decidir.
Decídete entonces a vivir tu vida como un todo que se está sucediendo constantemente en el eterno presente. Asume que el tiempo es una invención de tu mente y que por tan solo lo puedes recorrer en tus pensamientos. Y es ahí donde has estado viviendo hasta ahora, en esa línea de tiempo imaginaria que transitan tus pensamientos. Aferrado a ellos, identificado al punto de creer que tú eres aquello que piensas y sufriendo por los vaivenes del viaje. ¿No te habías percatado hasta ahora de que esos pensamientos son falsos y que la verdad y lo real solo ocurren en el momento presente? Y aquí te puedes quedar muy quieto y disfrutar del paisaje sin sufrir por los vaivenes de un viaje que jamás realizaste. Aquí tienes en tu presencia la paz de la verdad. 9. Para exponer lo aprendido hasta ahora, vamos a ponerlo en términos un poco prácticos basados en mi experiencia, de manera que no te guíes por mi ejemplo, ya que es solo mi proceso y puede diferir del tuyo en cuanto a la forma, mas no en cuanto al contenido. Para abrirme a sentir lo que siento necesito aquietarme. Para eso me gusta sentarme solo y en silencio, y entonces dejo de prestarle atención a las voces de mi cabeza y procedo a enfocar toda mi atención en mi sentir. Dejo de interpretar mi vida y me abro a vivirla conscientemente. Suelto todas las ataduras que me mantenían preso del mundo de las formas y me hundo en mi experiencia. En resumidas palabras, dejo de hacer. Entonces soy. A partir de ahí el proceso me conduce amorosamente hasta ese estado de paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es por lo que en últimas todo el trabajo lo hace tu guía interno y la experiencia no puede ser volcada en palabras. Por tanto, hasta que no lo experimentes no lo comprenderás y sabrás cuando lo hayas experimentado porque no tendrás duda alguna al respecto. Mientras haya duda es señal de que hay miedo, mas la experiencia es puro amor, certeza infinita. Es una experiencia totalmente distinta a lo que jamás sentiste. No existe palabra alguna capaz de nombrarla siquiera. Es una experiencia de sentirse total, plena y conscientemente a uno mismo. Es un saberse uno con el todo. Es conocerte a ti mismo a través de tu experiencia sintiente. Y una vez sientes tu sentir, lo trasciendes para dar lugar a la verdadera experiencia, el ser. Entonces te percatas de que por un instante hubo un espacio en tu mente que no estuvo ocupado por ningún pensamiento de ninguna clase. Es justamente ese espacio entre tu pensamiento y otro el lugar a que toda actividad espiritual y religiosa anhela acceder. Ese espacio en donde la ausencia repentina de pensamientos almacenados en tu mente da paso al libre fluir del conocimiento. Con la práctica, esa ausencia repentina pasa a ser ausencia inducida conscientemente, y gradualmente la actividad de pensar en tu mente empieza a ser nula por completo por periodos prolongados de tiempo en los cuales te descubrirás siendo consciente de tu ser. Habrá, claro, pensamientos que parecen flotar, ir y venir, pero notarás que ya no te aferrarás a ellos ni los sigues hasta las últimas consecuencias. En vez de ello, observarás esos pensamientos y los soltarás, los dejarás ir sin perder la conciencia de tu ser y su existir. Permanecerás en ese estado contemplativo y armonioso, sumido en una meditación profunda. Te unirás a tu conciencia. Lo interesante aquí es que el único instante que dispones para meditar es ahora, porque todo ocurre en el presente. Entonces bien, a medida que te vayas concentrando y enfocando en el instante presente, irás encontrando esos espacios meditativos cada vez con más frecuencia y por intervalos de tiempo más prolongados. Y en la medida en que hagas del instante presente tu aliado en vez de tu enemigo, el punto de vista que tienes respecto a la vida en general y a la tuya en particular irá cambiando opuestamente. Pero debes estar muy alerta, porque ya sabes que el miedo aún arraigado en tu mente intentará convertir a tu presente nuevamente en tu enemigo, como lo ha conseguido hasta ahora a través de tus pensamientos.
Debes estar muy atento para no caer en sus redes, mas recuerda que un tropezón no es caída, y de hecho tú no puedes caer, porque la vida misma te sostiene. Ella no te abandona a pesar de tus juicios insensatos contra ella misma. No hagas caso del miedo que te dice lo contrario. La vida no te ha traicionado, ni lo hará jamás. Suelta el miedo y la vida te abraza cálida, confortante y amorosamente. 10. Hemos hecho referencia en el capítulo anterior al silencio y la quietud, pero veamos esto un poco más profundamente. Silencio y quietud son dos palabras que implican lo mismo haciendo referencia a la unidad. Son dos términos absolutos. De hecho, quietud es silencio, y el silencio es indivisible. Es decir, el silencio es absoluto o no hay silencio en absoluto. Los sonidos, el ruido, pueden diferenciarse unos de otros, pueden clasificarse y verse por separado. Mas en el silencio no hay división alguna posible. Es siempre silencio, invariable, imperturbable, inmodificable. El silencio es siempre el mismo para todos, porque el silencio es uno. No hay dos silencios opuestos, ya que no existe unidad que se oponga a algo. El silencio es único e indivisible. Es ese espacio de unidad dentro de ti. Es el lugar en tu mente libre de pensamientos, es decir, libre de ruidos que interfieran la comunicación con tu guía interno. Solo en el silencio puedes oírle, y así él te devuelve a tu conciencia, te retorna a tu paz natural. Ahí, donde te vuelves uno con tu conciencia, el silencio es. Y es ahí donde, en última instancia, todos somos lo mismo y no existe separación alguna entre tú y tu hermano. Porque todos, sin excepción, pueden alcanzar ese estado interno de paz. Nadie que lo intente de corazón puede fracasar, porque el silencio es tu estado natural. El ruido, producto del miedo, es el extraño aquí. El silencio es donde recuerdas quién eres y desde donde nace el estado de presencia, la conciencia del ser. Vivir en ese estado, desde ese espacio interno, es vivir en el amor y la felicidad, es vivir en paz. Si lo expuesto en este curso intensivo resuena en tu interior, es señal de que has contestado la llamada, aunque aún no seas consciente de ello. De aquí en más confía y ten fe en tu guía interno. Él sabe cómo guiarte en este camino, tanto interna como externamente. De a poco comenzarás a comprender cómo aquello que te rodea es fuente de enseñanza para tu despertar a la conciencia del ser. Lo único que se te pido es que hagas uso de lo que has aprendido en este curso intensivo y lo lleves a la práctica. Tu buena predisposición será muy bien aprovechada por tu guía interno. Acepta entonces estas ideas y habrás dejado atrás toda la amargura, la depresión, la ansiedad, tus preocupaciones y las miserias que la culpabilidad implica. Te deseo un dulce despertar. Nos vemos en el camino. Facundo Iglesias Fassi. Agradezco a Facundo su honestidad al compartir este texto con nosotros en la Universidad de las Flores. Si deseas ponerte en contacto con él, sigue los enlaces que aparecen en la descripción del vídeo. Si sientes que quieres compartir algo en el canal en forma de texto, envíalo a la universidadelasflores@gmail.com y lo haremos audio para compartirlo con todos. Es un placer escuchar lo que tienes que decir y creo que el mundo necesitamos oírlo para saber de qué se trata lo que está pasando, conocer tu experiencia, nutrirnos unos de otros. Todos somos maestros, todos somos aprendices y todos podemos compartir lo que sabemos. Gracias, Facundo, y gracias a los oyentes de la Universidad de las Flores. En la página de Facebook Cristina Ingrid B. encontrarás material diario sobre espiritualidad. Gracias por estar aquí. Te deseo lo mejor.